Muy buenos días. Es para mí un enorme placer estar con ustedes en estas quintas jornadas. Ciertamente estoy gratamente sorprendido por la organización y por lo trascendente de los temas que se han venido desarrollando durante los últimos días, ¿no? Lamentablemente por temas de agenda no pude llegar al principio, pero los temas que se desarrollaron ayer y los que se piensan desarrollar el día de hoy me parecen supremamente importantes. En segundo lugar, quisiera agradecer muy de veras la invitación del Ministerio de Hacienda, en particular de Abelardo, de poder compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones respecto de un tema, ¿no?, que está extremadamente vinculado al que acaba de desarrollar Gerardo, y que también está muy vinculado a los que va a desarrollar luego Víctor, ¿no?, con el tema de costos. Ustedes se pueden dar cuenta, digamos, o sea, esta filmina que presentaba Gerardo respecto de las 4 funciones esenciales que apoya a los CIAFs en los sistemas de administración financiera gubernamental, le hacen directamente a la plurianualidad y a los resultados, ¿no? Yo he preparado una presentación que también ustedes las van a tener disponible después, con 3 grandes áreas, ¿no? La primera relacionada con algunas generalidades para contextualizar un poco el tema de la plurianualidad de los resultados, el tema después de la conceptualización y su instrumentación finalmente, ¿no? Pero antes, de repente, para que me puedan contar y yo también aprender un poco de todo lo mucho que ustedes conocen, de repente Abelardo me puede ayudar. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿tienen un presupuesto plurianual? Sí, ¿de cuántos años? De 3 años. ¿Y es un presupuesto móvil o es un presupuesto fijo? ¿Se reformula cada año, pero le agregas un año más al momento de reformular, o está fijo por 3 años? Ok. Y es un presupuesto que es estático, es decir, tú lo formulas pero ejecutas anualmente, ¿o es que es un presupuesto plurianual dinámico que siempre está vivo y actualizado? Cuando, por ejemplo, alguien hace una modificación presupuestaria, ¿no?, y esa modificación presupuestaria no se absorbe económicamente en un año fiscal, ¿se generan precompromisos para los años futuros? Sí. Muy bien. Y en el caso de los resultados, yo entiendo de que, bueno, me imagino, ¿no?, porque en Argentina se ha desarrollado mucho el tema del presupuesto por programas, ¿no? ¿Ustedes tienen un presupuesto que avanza hacia los resultados? O sea, ¿se preocupan no solamente de cuántos niños se matriculan en una escuela, sino cuánto es el nivel de logro educativo de lo que aprenden? Ahí ya, no, me parece que no. Ok, y por ejemplo, la resolución de problemas de información relacionados a las principales políticas públicas, por ejemplo, ¿es posible saber cuánto del presupuesto del gobierno de la ciudad se orienta a satisfacer las necesidades o los requerimientos, por ejemplo, de mujeres o de niños o de adolescentes? No, las definiciones que tiene son geográficas, en ese sentido. Y temas transversales, como por ejemplo, ¿cuánto gasta la Ciudad de Buenos Aires en los temas de cambio climático? No. Particularmente lo de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un tema... Bueno, todos estos temas, digamos, que les acabo de mencionar así muy rápidamente, son un conjunto de problemáticas en la mayor parte de los países de la región, ¿no? Y son características propias de los sistemas presupuestarios tradicionales. Ustedes han avanzado, por lo que me cuenta Abelardo, muchísimo en el tema de la plurianualidad, ¿no? Sin embargo, muchos de los países de la región no tienen ese nivel de desarrollo, ¿no? Más bien sus presupuestos son esencialmente anuales, ¿no? Con lo cual pierden la posibilidad de tener
una gestión financiera pública consistente intertemporalmente, ¿no? Pero además, todas sus formulaciones son esencialmente institucionales, porque incluso el presupuesto por programas, en aquellos países en donde mejor se ha implementado, que son los más pocos en la región, casi nadie tiene un presupuesto por programas en la región plenamente implementado a nivel de la nación, digamos, ¿no? Y podemos conversar mucho sobre por qué quizá pasaron esas cosas, digamos, pero el hecho es que ahora todos nos empezamos a preocupar por estas preguntas que les hacía, que son muy cotidianas, ¿no? Pero que el presupuesto por programas, aunque estuviera perfectamente implementado, no puede responder, porque hay naturalmente una visión institucional en toda la administración presupuestaria, y muchos de los problemas que el presupuesto tiene que tratar de coadyuvar a su solución a través de poner los recursos donde tiene que ponerlos, no son de naturaleza institucional, sino que las políticas públicas son bastante más complejas que las instituciones, ¿no? Porque los problemas que tratan de resolver son muchísimo más complejos. Pero, es decir, además de los típicos problemas que están bastante definidos en la literatura, como la preponderancia de un principio único de asignación institucional, una asignación histórica, adquisiciones y contrataciones con baja conexión a servicios, etcétera, etcétera, están todos estos problemas, ¿no?, que les estaba comentando, ¿no? Ahora bien, les decía, el tema de la gestión pública para resultados, que es un concepto que ustedes conocen bien, tiene uno de sus pilares en el presupuesto, ¿no? Pero, y esa es una adaptación de una de las formulaciones que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre se habla de presupuesto por resultados, ¿no? Pero eso no es solamente una discusión semántica. Podría serlo, digamos, o sea, podría decir, bueno, la verdad es que hablar de decir presupuesto por resultados, basado en resultados, orientado a resultados, para resultados, bueno, es lo mismo, digamos. Pero muchas veces no es así, y a veces se pierde un poco el foco, ¿no? Esto es más o menos lo que mencionaba Gerardo al momento de que me lanzó aquí a la palestra para poder discutir estos temas, ¿no? Hay como dos grandes mundos en los procesos de formulación de políticas públicas y su implementación desde el lado presupuestario, digamos, ¿no? Lo que hace el Estado, y normalmente no lo hace bien, ¿no?, es que produce cosas, genera bienes y servicios, es decir, genera productos que requieren insumos reales para poder ser trabajados, y que esos insumos reales en el mercado cuestan. Y entonces se requiere recursos financieros para poderlos obtener. Pero ese mundo de la producción pública, que trata de reflejar bien la implementación de un presupuesto por programas, pero que, como les digo, casi ningún país a nivel central lo tiene, no da cuenta del resto de la cadena de valor, ¿no? No da cuenta de los efectos que esos productos generan, ni tampoco da cuenta, más aún, de los impactos que esos efectos podrían estar conduciendo. En un escenario sumamente complejo. Es por eso de que, en realidad, cuando uno habla de presupuesto por resultados, digamos, o orientado a resultados, no vamos a discutir esa parte semántica, es inevitable su vinculación, conceptualmente hablando, con la plurianualidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los resultados, la solución de los problemas públicos fundamentales, en primer lugar, no se pueden hacer en un año. Y eso es lo que normalmente dura los ciclos presupuestarios en toda América Latina, ¿no? O sea, la ejecución dura un año. Si le agregas la formulación y la evaluación, estás en 2, ¿no?
Pero ustedes mejor que yo saben, ¿cuánto se demora hacer una obra? O sea, hacer los estudios nomás se puede demorar 6 meses. Y contratar los estudios con todas las reglas que tenemos se demoran 8, digamos. Entonces, desde que una autoridad dice que cree que la solución a un determinado problema es la construcción de tal cosa o la generación de tal programa o tal iniciativa, hasta que pueda empezar a ver los resultados pasan 3 años por lo menos si lo hace bien. Entonces, por esa definición conceptual tan elemental, en estricto rigor, no se puede tener un presupuesto que avance hacia los resultados sin plurianualidad. Pero por otro lado, por tanto, el presupuesto anual es un instrumento insuficiente para poder contribuir efectivamente a la solución de los principales problemas que tiene la gente y que debería reflejarse a través de la agenda política en las políticas públicas. Pero por otro lado está el tema de que, tal como aparece ahí, la acción pública tiene 2 grandes características. La importante, ¿no?, es su complejidad y la incertidumbre. O sea, piensen en cualquier problema público relevante. O sea, construir un hospital, eso no es un problema, eso es fácil, ¿no? Mejorar la seguridad ciudadana, aumentar la celeridad procesal en la justicia, mejorar el logro educativo, reducir la desnutrición crónica. Cualquiera de esos procesos tienen 2 características fundamentales, ¿no? Además de esta que les digo del tiempo. La primera es, no son institucionales. Es más, yo me atrevería a decir, si hay algún problema público relevante, su solución no es institucional. Y todo el presupuesto siempre ha estado pensado para manejarse institucionalmente. Porque se supone que la planificación en el cumplimiento de esas 3 grandes funciones que estaban definidas desde antaño respecto de la prospección, la coordinación y la evaluación, es la llamada a hacer esta integración. Lo que pasa es que en la vida práctica, muchas veces en los países, ese trabajo que debe hacer la planificación no se da. Y no se da por múltiples razones, ¿no? Y entonces, el presupuesto, para estar orientado a resultados, incluso teniendo un presupuesto por programas, es absolutamente insuficiente para avanzar hacia los resultados, ¿no? Pero la otra gran característica es que, asociado a su complejidad, es la incertidumbre. O sea, no solamente se trata de gestionar riesgos, como hablábamos el día de ayer, ¿no?, con unas magníficas presentaciones que nos hicieron, sino que las relaciones en el mundo de la producción pública, ¿no?, mírenlo aquí, son más o menos determinísticas. Es decir, las relaciones entre los insumos y los productos son más o menos conocidas, hay ciertos riesgos, pero que se pueden mitigar, y la visión es una perspectiva institucional. La cadena de valor es el elemento clave para poder avanzar hacia los resultados. Cualquier cosa que hace el Estado tiene detrás una función de valor, una cadena de valor subyacente, y justamente el tema de presupuestación por resultados es tratar de explicitar esa función, esa cadena. Pero en el caso de los resultados, las relaciones no son determinísticas. No controlo eso. Son más bien de naturaleza incluso contingente, a veces hasta estocástica, ¿no?, medio aleatorio. Es demasiado complicado, está fuera del control, ¿no? Y obviamente lo que tengo detrás son hipótesis de política. O sea, ¿cuál es la apuesta estratégica del gobierno para resolver la seguridad ciudadana? ¿No? Y evidentemente no solamente hay un tema presupuestario, hay muchas cosas que se tiene que hacer que no tienen incidencia presupuestaria muchas veces, pero que son claves, como por ejemplo todo el tema de la regulación y las medidas de política para incidir en los resultados. Pero quizá lo más importante, a propósito de lo que estamos conversando, es esta perspectiva sistémica. O sea, queremos arreglar el problema de la seguridad ciudadana, no ganamos en realidad, o ganamos muy poco, trabajando únicamente con el Ministerio de Interior y Policía.
porque de nada sirve que los policías trabajen mejor, tengan mejor dotación de equipamiento, le compras patrulleros, los capacitas más, le pones más balas, etcétera, 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 y hacen su trabajo y resulta que, digámoslo así, capturan a los delincuentes. Cosa que ya sería bueno. Y en muchos de nuestros países eso no pasa, ¿no? Pero el solo capturar los delincuentes no sirve. Pero es que no sirve para nada. Porque, por ejemplo, en muchos de nuestros países, la policía, luego de un enorme esfuerzo y luego de un enorme esfuerzo fiscal, cientos de millones de dólares metidos al tema de seguridad ciudadana, y resulta que el nivel de percepción ciudadana sigue igual o peor. O resulta que el nivel de percepción ciudadana ha mejorado, pero ha mejorado insignificantemente frente a la enorme cantidad de recursos que se han introducido en ese sector. De repente hubiera sido mejor construir carreteras, ¿no? ¿Y por qué? Porque de nada sirve que la policía los capture si el sistema de justicia no los procesa. O como pasa en muchos de nuestros países, el sistema de justicia los suelta, ¿no? Entonces, ¿y es por qué? Porque en ese ejemplo, la seguridad ciudadana es una ilustración, la cadena de valor es mucho más compleja que los productos, es mucho más compleja que las operaciones. Y dado el nivel de especialización que tienen nuestros estados y las instituciones, se requiere el concurso coordinado y sinérgico de todas las instituciones, a la vez, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? O sea, un equipo de fútbol gana no solamente cuando tiene estrellas, ¿no? Normalmente cuando tiene demasiadas estrellas no gana, ¿no? Porque lo que se necesita es que cada uno haga lo que tiene que hacer y que lo haga bien, pero siendo parte de un solo equipo y con una sola estrategia y con un solo director técnico. O sea, no estamos pidiendo que el defensa vaya a tratar a meter goles como si fuera delantero, no, pero lo que estamos diciendo es que tiene que hacer un gran trabajo de defensa y el arquero lo mismo. Eso es lo que no pasa en el Estado. Y es por eso de que el presupuesto, incluso un presupuesto por programas perfectamente armado, que como les digo, al menos de lo que yo he visto en casi toda la región, no existe, no es suficiente para poder abordar el tema de los resultados. Necesitas crear algo más, ¿no? Ahí viene una discusión muy importante porque, digamos, yo, si bien es cierto, tuve la oportunidad de ser el director de presupuesto del Perú durante el gobierno del presidente Toledo, siempre he creído de que estos temas son más de la esfera de la planificación. Lo que pasa es que la planificación muchas veces no tiene ese instrumental o ese poder o esa capacidad de poder organizar la producción pública de cara a obtener un resultado común, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales aquí, permítanme es justamente el tema de la articulación. O sea, algo que resuelve, o mejor dicho, teóricamente resuelve o trata de resolver un presupuesto plurianual orientado a resultados, es el tema de la articulación entre la planificación, la presupuestación y la gestión. Pero no solo en la formulación del presupuesto, porque muchos de nuestros países han avanzado en la formulación. O sea, tener un presupuesto plurianual por resultados o orientado a resultados implica introducir un enfoque holístico al diseño del todo el proceso presupuestario, no solamente en la elaboración del proyecto, sino incidir en la aprobación, incidir en la ejecución, incidir en la evaluación, ¿no? Lamentablemente por el tiempo yo voy a tratar de concentrarme únicamente en la primera fase, ¿no? Y no se puede tener o avanzar hacia un presupuesto plurianual, ¿no?, si es que ni siquiera tienes, como pasa en muchos países, proyecciones oficiales a mediano plazo, ¿no? Y eso da cuenta de que el presupuesto plurianual es un proceso progresivo de transformación de procesos, ¿no?, al interior del sector público, demora mucho tiempo, pero que empieza a contener un buen marco macroeconómico, ¿no? Y luego pasar a un marco fiscal. Y luego armar un marco presupuestario, y luego hacer un marco de gasto, y finalmente tener un presupuesto plurianual, ¿no? Muchos de nuestros países solamente tienen marcos fiscales, ¿no? Y ya quieren hacer presupuesto plurianual. Se puede, todo se puede en la vida, ¿no? Pero es difícil, es complejo. Se puede hacer un presupuesto plurianual para una institución, sí, para una institución, pero para
2 instituciones, sí, pero para la gran parte del Estado no se puede, si es que no hay estos prerequisitos, digamos. Tratando de conceptualizar un presupuesto plurianual orientado a resultado, podríamos decir, aunque en realidad, como siempre me han criticado mis colegas, uno no empieza definiendo algo negativamente, ¿no? Pero yo creo que es ilustrativo, ¿no? O sea, la plurianualidad y el enfoque de resultado no es una técnica presupuestaria. O sea, no es como el presupuesto por programas, ¿no? O sea, tampoco es un sistema presupuestario. Menos, pues, es un sistema informático. No, es una concepción holística sobre todo el proceso presupuestario a lo largo de cada fase del ciclo, ¿no? O sea, si yo meto plurianualidad en el proceso presupuestario, tiene que cambiar la forma como hago el presupuesto, cómo lo apruebo, cómo lo ejecuto y cómo lo evalúo. No gano nada si solamente cambio, o gano muy poco, digamos, si solamente cambio cómo lo apruebo, cómo lo formulo, ¿no? Porque incluso hay muchos países que dicen, yo tengo presupuesto plurianual. La verdad, como todos los países tienen CIAF, si de lo que se trata es tener una proyección de presupuesto para los próximos 3 años o 4 años, todos los países tendrían presupuesto plurianual. Dile a la computadora, ponle un escalar y que te genere inercialmente unos techos para los próximos 4 años. Ya está. Pero no es esa la idea. La idea es cambiar cómo se concibe tradicionalmente la temporalidad del proceso presupuestario, cómo se asignan, cómo se aplican los recursos para lograr un máximo bienestar de los ciudadanos. Y aquí quizá los 2 elementos claves en este enfoque es el manejo de los espacios fiscales intertemporales y las cadenas de valor público, ¿no? O sea, si trataría de sintetizar cuáles son los 2 elementos conceptualmente claves en la plurianualidad y en los resultados, son esos 2. Y de esta manera se fortalece la capacidad del Estado para generar valor público a través de acciones gubernamentales que contribuyan a la solución efectiva de problemas, transformando insumos en productos y resultados, ¿no? Y además operativamente es un conjunto de metodologías, procesos de trabajo e instrumentos que permiten incorporar la información sobre desempeño al proceso decisional, ¿no? O sea, fíjense, el tema de la metafísica es el primer peldaño. Sin metafísica no tengo ninguna aproximación a desempeño. Pero la idea no es solo quedarse en la metafísica, ¿no? Necesito avanzar en el resto de los eslabones de esa cadena para poder llegar al resultado. Y entonces, y es trabajar con información de desempeño, tomando decisiones mirando el pasado, pensando en el presente y sobre todo tratando de alcanzar un futuro deseado. Que en el caso de la plurianualidad será como en el caso de ustedes 3 años. O sea, me imagino el año para el cual formulan el presupuesto y 2 años más. En el caso de Perú nosotros tenemos el año para el que formulamos el presupuesto y también 2 años más. Pero por ejemplo República Dominicana tiene 3 años más, digamos, ¿no? Y lo importante aquí es que cambien los procesos de toma de decisiones. O sea, de nada sirve que se haga todo este gran esfuerzo si es que, o sea, cambiamos todo para que todo siga igual. O sea, si al final no van a cambiar los procesos de decisión, si al final esto no va a tener un impacto real en la forma como la administración y la política administran los escasos recursos que tienen entre los distintos fines alternativos, en realidad este es un esfuerzo enorme, poco útil, ¿no? Es como decir que han implementado un CIAF, ¿no? Y para lo único que sirve es para pagar, para generar los cheques y para pagar, ¿no? Y de todo el resto existe, lo hacen, pero nadie toma decisiones en función de ello. Y otro elemento importante es cambiar la estructura de incentivos que gobierna el comportamiento de los actores, de todos, los políticos, los burócratas, los votantes, todos, ¿no? Mirando, como les digo, todas las fases del ciclo. Y un elemento clave aquí es información sobre desempeño financiero y no financiero, ¿no? O sea, si ni siquiera saben bien o se ha especificado con claridad cuál es la producción pública de una entidad, qué hace, cómo lo hace, cuánto cuesta, pensar en avanzar hacia el resultado es una aventura,
¿no? Riesgosa, ¿no? No quiere decir que no se haga. Todos los países, muchos, incluso Perú, empezamos sin tener. O sea, nosotros en Perú avanzamos con el presupuesto por resultados y no tenemos presupuesto por programas, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque se puede aplicar casi a cualquier técnica presupuestaria y a cualquier sistema presupuestario. Yo puedo hacer presupuesto por resultados en base caja, sí, sería ideal hacerlo en base de vengado, pero en caja también se puede, ¿no? No tengo un presupuesto por programas, ¿puedo hacer presupuesto por resultados? Sí, también. Porque lo que voy a tener que hacer es hacer un presupuesto por programas, pero para determinadas cosas, no para todo el sector público, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, la información sobre desempeño financiero, que es lo que normalmente todos los CIAFs en la región tienen, ¿no? Requieren información no financiera. Esa información no financiera de base son las metas físicas, pero hay mayor estructuración. Y al final, de lo que se trata después, cambiar también los procesos de monitoreo y evaluación, ¿no? Es tratar de explicitar esa cadena de valor en cada una de las acciones públicas. Ahora, es por eso que también esa es una que también he discutido con muchos colegas en los ministerios de Hacienda en la región. O sea, en Perú también. ¿Quién tiene presupuesto por resultados y plurianual por resultados, digamos, orientado a resultados? En todo el presupuesto. Y yo siempre me pregunto, ¿y para qué? El trabajo es tan enorme, ¿no? El costo es tan grande que esto debería, a mi juicio, concentrarse en lo relevante. O sea, digamos, resultado genera valor público, está dirigido al ciudadano. ¿Cuántas instituciones públicas en nuestros países o en nuestras ciudades no tienen nada que ver con el ciudadano? Porque generan bienes intermedios, bienes que le sirven a otro. Entonces, mira, tenemos que hacer una matriz lógica y tienes que identificar el resultado y el impacto y la generación de valor. Oye, hermano, pero yo no trabajo con los ciudadanos, ¿no? Lo primero que le digo, bueno, ¿por qué no hacemos esto en el Ministerio de Hacienda? ¿No? ¿Y para qué vamos a hacer eso? O sea, se puede, ¿no? Siempre pueden contratar a un consultor, digamos, que los ayude a hacer eso, pero, digamos, es tan importante el esfuerzo que creo que este enfoque, ¿no? Porque lo importante es el enfoque, más allá de los 18 cuadros que tienes que armar, digamos, que sea esencialmente para lo más importante, ¿no? Y como les decía, en el tema en la cadena de valor público y explicitar esa cadena, particularmente hasta el nivel de los efectos, de los resultados esperados, es quizá el kit del problema en la presupuestación orientada a resultados. Y como les mencionaba, para mí, una presupuestación orientada a resultados relevante es implícitamente plurianual. Y en la plurianualidad, lo clave está en poder determinar el espacio fiscal intertemporal, es decir, saber cuánto recurso disponible hay cada año, en cada momento del tiempo, para que sobre esa base, como si fuera una foto, ¿no?, poder ir tomando decisiones de asignación y reasignación de recursos, ¿no? Entonces ustedes me dirán, no, mira, este gasto institucional de base que aparece en tu gráfico, todos los años crece, y tú me estás diciendo ahí que decrece. No, lo que pasa es que si no harían nada, si el Estado para tomar la foto no hace nada, mantiene lo mismo, lo bueno y lo malo y lo feo del año anterior, entonces todas las instituciones empezarían a necesitar menos plata, ¿no? O sea, no amplían la cobertura, no aumentan los sueldos, no meten más gente en la planilla, no, es una foto. ¿Qué es lo que hacemos si no existiera la inercialidad? Ahí estamos. Y eso no existe en la realidad, sí, pero es un instrumento analítico muy importante, porque permite saber y tomar decisiones explícitas sobre interiorizando los costos de oportunidad de hacer tal o cual cosa, ¿no? Es por eso de que el cálculo del espacio fiscal intertemporal en cada momento del tiempo es quizá lo más importante para tener un sistema plurianual que funcione. Y sobre eso hay que hacer ejercicios de proyección. O sea, y puedes hacer una proyección. Si tienes un sistema de planificación robusto y tienes metas a mediano y largo plazo oficiales,
entonces puedes hacer una proyección de implicancias de las metas futuras sobre el presente, o también puedes hacerlo, si no lo tienes, al revés, una proyección de decisiones presentes sobre el futuro. Y quizá, así como el elemento base de todo su proceso presupuestario es el programa presupuestal, en la aplicación del presupuesto por programa, aquí tú necesitas algo parecido si quieres dar cuenta de aproximarte a los resultados, ¿no? Y a tener esto que decía Gerardo, el tema de la trazabilidad. O sea, necesitas crear un nuevo instrumento presupuestario que permita dar respuesta a esas, más o menos, a esas preguntas que estuvimos conversando al principio de esta presentación, ¿no? Entonces, ¿qué es un programa presupuestario? Pónganle el nombre que más o menos les convenga, ¿no? Ahí en Perú se llama programa presupuestario, digamos, programa estratégico, digamos. Pero, como varios, por ejemplo, en República Dominicana hemos tenido una larga discusión con el Ministerio de Planificación, Economía y Planificación y Desarrollo, diciendo, no, aquí va a haber una enorme confusión, ¿no? Porque ni siquiera tenemos presupuesto por programas, la gente recién está empezando a entender cómo se hace un presupuesto por programas, y resulta que ahora tú me dices de que se va a llamar programa estratégico, entonces va a ser una enorme confusión. Entonces, ¿cuál es la solución? Cámbiale de nombre, pues, ¿no? O sea, que el lenguaje permite identificar que esto es otra cosa, ¿no? Y entonces, una iniciativa, si quieren, estratégica, y así se va a llamar República Dominicana, digamos, es también una apertura, o sea, permite integrar el conjunto de las acciones públicas. O sea, en otras palabras, si estamos diciendo que yo tengo que alcanzar un resultado, ese resultado está asociado a una directriz o a un objetivo de la política pública, y por tanto puede tener muchas finalidades o muchos impactos, y puede ser construido o ayudado a alcanzarse a través del concurso de varios productos. Los productos son como los jugadores del equipo, ¿no? Entonces lo que necesito es un instrumento que me permita mapear esa red compleja, ¿no? Pero no a partir de lo que existe, porque lo que estarían haciendo es desaprovechar la posibilidad de preguntarse si lo que se está haciendo es lo que deberían estar haciendo, ¿no? Es por eso de que la definición de un programa estratégico parte como si fuera un ejercicio de planificación. Es decir, primero preguntarse cuál es el problema, entender el problema, caracterizarlo. Luego de eso preguntarse cuáles podrían ser los posibles cursos de acción para resolver ese problema. ¿Cuáles serían los actores públicos y no públicos que estarían involucrados? Y luego de eso preguntarse, ¿esto es lo que debería ser de acuerdo a la ciencia, a la tecnología, de acuerdo a la experiencia internacional? Bueno, ¿y cómo es ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo cerramos esas brechas? De tal manera que de repente necesitamos otros productos, o de repente necesitamos otros programas, o otras medidas de política, ¿no? Porque lo que hace el presupuesto normalmente es asigna los recursos como siempre los asigna. Y dense cuenta que eso no siempre o normalmente no es lo mejor, ¿no? O sea, les voy a poner un caso con el que empezó esta aventura allá en Perú en el año 2006, 2007, digamos, ¿no? Todos los años metíamos un montón de recursos para el tema de desnutrición crónica. Cada vez más cobertura, más cobertura, más cobertura. Mejores vacunas, mejores vacunas. Oiga, hasta que dijimos, vamos un ratito, ¿no? Todos los años le hemos duplicado el presupuesto a este programa, ¿no? Y la tasa de desnutrición crónica no baja. Baja, pues, pero baja marginalmente. Estadísticamente, en términos representativos, no baja nada, ¿no? Porque si incluimos la varianza o la desviación estándar de esa media, estamos en lo mismo. Pero estamos en lo mismo después de haberle metido 500 millones de dólares más en los últimos 3 años, ¿no? Y entonces, no, vamos a estudiar este asunto, ¿no? Y entonces empezamos a hacer esto.
Y resulta que el problema no estaba en el programa de desnutrición crónica, ¿no? De repente porque estaba mal formulado, ¿por qué razones, digamos? El problema estaba en otro programa, que tenía un componente ridículo, ¿no? De capacitación a las madres en las áreas rurales y para el uso del lavado de manos. Miren, una cosa tan ridícula, ¿no? Y obviamente la puesta en operación de un sistema más grande y más complejo de saneamiento. O sea, la solución no era meterle más plata al típico programa que siempre se llevaba la plata. Era hacer lo que se tenía que hacer. Y las tasas de desnutrición empezaron a bajar después de como de 8 años que no bajaban, ¿no? O como por ejemplo en el tema de hay mucha morbilidad en una zona del país, ¿no? Y eso pasaba en Perú. Estas son experiencias que les estoy contando. Y así podríamos hablar de muchas otras. Una enorme tasa de mortalidad infantil y de morbilidad infantil en zonas rurales, ¿no? ¿Y qué es lo que...? Incluso nosotros también tenemos presupuesto participativo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pide la población? Salud, muy bien, ya, porque, o sea, no necesita hacer un diagnóstico, la gente ve que su hijo se enferma, el amiguito de su hijo también se enferma, el otro se muere, hay un problema, ¿no? ¿Y qué es lo que piden? Un puesto de salud. Bueno, algunos normalmente piden un hospital, ¿no? Pero, digamos, después que se le hace entender de que el hospital es demasiado grande para atender esa necesidad, entonces viene salud, se lleva los recursos de la torta presupuestaria, cuando en realidad, por más que yo ponga un hospital 4º nivel, la tasa de morbilidad no va a bajar, porque la solución no está en salud, la solución está en vivienda, porque al hacer el análisis te das cuenta de que la mayor tasa de prevalencia que explica la morbilidad y la mortalidad infantil son enfermedades diarreicas agudas. ¿Y ahí cómo se resuelve eso? Con agua y saneamiento. Pero eso no hace salud, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que está detrás, digamos, de armar un programa estratégico, o como ustedes quieran llamarlo. Es decir, analizar el problema, buscar cuál es la solución deseada, establecer cuáles son las alternativas de cada intervención, porque yo tengo 10 formas de intervenir, pero solamente le voy a poner recursos a una. Y luego sintetizar todo en una matriz, ¿no? Normalmente se usan los marcos lógicos, o mejor dicho, pues como los marcos lógicos estamos cambiándolos un poco, digamos, generamos una matriz lógica, ¿no? Y luego una programación física y financiera que permita hacer un seguimiento y una evaluación posterior en un ejercicio plurianual. Entonces, digamos, más o menos de lo que se trata es ser capaz de armar esta red, que digamos es una matriz como esa, ¿no? Donde el resultado intermedio, el propósito, es en el caso que les mencionaba, el efecto que estoy buscando, y tengo todo ahí. Claro, para llegar a esa matriz, seguramente necesitará como 6 meses de trabajo, ¿no? Pero todo el proceso presupuestario empieza a cambiar. Obviamente se necesitan una serie de requisitos para hacer eso. En términos, uno de esos requisitos más importantes, además de la claramente voluntad política, como mencionaban, una gestión del cambio, bla, 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 un tema no menor es cómo se va a gestionar la interinstitucionalidad. Este ha sido uno de los cuellos de botella más importantes que ni siquiera en Perú hemos todavía podido arreglarlo. Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes bien saben, cada institución, como así es la lógica presupuestaria, cada institución es un feudo. Tiene un jefe y el jefe no quiere coordinar con el otro jefe. A ver, ni siquiera le quiere pasar información. Y resulta de que es como si cada jugador del equipo de fútbol jugara su propio partido. Entonces no ganan. Entonces no se solucionan los problemas, ¿no? Y entonces hemos ensayado acuerdos suscritos de cooperación interinstitucional con entre los distintos jugadores, pero eso implica que políticamente uno de esos jugadores tiene que ser el capitán, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, a veces el capitán es el arquero, a veces es el defensa, a veces es el delantero, o sea, no es que tiene que ser el que mete los goles el capitán, no. Pero alguien tiene que ser el capitán.
Y ese capitán tiene que tener liderazgo. Entonces, desde la perspectiva presupuestaria, muchas veces ese liderazgo se construye cuando ese capitán le empieza a comprar los servicios al resto de las instituciones, ¿no? Es decir, mira, necesitamos que para que esto funcione, la policía haga esto, pero también el Ministerio de Justicia haga esto otro, y lo haga de esta manera, y lo haga en este momento, y lo haga en este sitio, ¿no? Cuando tú le dices en una reunión de coordinación, hasta le dices sentado todos los ministros, le dices, mire, hagámoslo así, le dice, no hay ningún problema, el ministro de Justicia, yo te ayudo, hermano. Pero ¿sabes qué? Eso no está en mi plan operativo, eso no está en mi programación plurianual, eso no está así. Yo te ayudo sin ningún problema, pero me tienes que dar plata, ¿no? Además, no te puedo ayudar mañana, porque yo tengo mi programación. A mí el presidente me va a medir por lo que me ha dicho que yo haga. Esa meta, esa preocupación de la desnutrición es tuya, no es mía. Entonces, el tema de la multiinstitucionalidad es un tema no menor que debe ser gestionado, ¿no? Y la compra de servicios, o sea, en otras palabras, ponerle los recursos que van al otro ministerio en el otro para que se los compre vía una transferencia, entonces es alguna forma de poder quitarle la posibilidad de que las distintas instituciones terminan haciendo con los recursos de una iniciativa estratégica o de un programa lo que más o menos quieren, ¿no? Porque eso también es importante. Una de las cosas de la centralización operativa, de la centralización normativa y descentralización operativa, es que prácticamente cada ministro, cada ministerio, cada incumbente, cada jefe de institución hace lo que más o menos le da la gana con su presupuesto, porque además él es el que tiene que rendir cuentas sobre eso. Él es el que va a ir preso si hay alguna falla, digamos, ¿no? Pero eso es más o menos como decir que la estrategia que ha puesto el director técnico en el equipo no sirve para nada, ¿no? Es solo referencial, ¿no? Y que a la hora de la hora, ya en la cancha, cada jugador hace lo que mejor le parece y hace lo que mejor sabe hacer. Por eso no ganamos. Eso nos pasa a nosotros los peruanos, por eso no hace 30 años que no vamos a un mundial. Pero bueno. Y entonces al final, este otro instrumento también es muy importante. Esta es la red, ¿no? Es tener qué resultado está liderado por qué institución, con qué productos, de qué programas y qué instituciones juegan este partido. Pero esto es bastante más complejo de ejemplificar en el cuadrito, ¿no? Porque puede ser de que no es el producto completo, sino es una parte, un componente de este producto. Es por eso, ustedes se pueden dar cuenta por qué razón, por un tema práctico, yo no estoy de acuerdo que esto quieran hacerlo para todo lo que hace el Estado, ¿no? Es solamente para ¿cuáles son los 10 problemas más importantes que quiero resolver en la sociedad, en esta jurisdicción, en los próximos 4 años, ¿no? Pues claro, hay 200 problemas, pero si hacemos esto y lo hacemos bien en 4 años, esos 10 los arreglo, ¿no? O sea, no es como empezamos a hacer un poco de cada uno de los 200 y al final no arregló ninguno. Y como cada año se crean más problemas, entonces al término del gobierno no hay 200 problemas por resolver, que es el que me dejó el anterior, tengo 300. Lo que pasa es que algunos se ha avanzado más, otros se ha avanzado menos. No, este es un enfoque un poco más ordenado, ¿ok? Pero no exento de sus complejidades, ciertamente, ¿no? Bueno, el tema clave aquí es el resultado intermedio, su vinculación con el resultado final, o sea, con la planificación, con la política de la planificación, y la clave, la bisagra, es el producto. Pero un producto que tenga en cuenta su población objetivo, que tenga en cuenta sus características, que tenga en cuenta sus protocolos de actuación, ¿no? O sea, si tuviéramos un presupuesto por programas adecuadamente hecho, toda la cadena debajo del producto estaría hecha, ¿no? O sea, porque un presupuesto por programa se enfoca en el producto y dice, mira, esta es la producción terminal, esta es la producción parcial o intermedia, ya. Y una vez que está eso, construye a través de los protocolos de operación, o como se le llame, la función de producción. Y al construir la función de producción, entonces puedes saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y entonces el presupuesto ya no es normalmente, como suele ser, la negociación presupuestaria. Mira, ¿sabes qué? Necesito 500 millones para hacer esto que me ha dicho el presidente. No tengo, ¿no? Porque así como el presidente te ha dicho a ti, te ha dicho a él, sumamos todo y tengo 10 veces menos que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es que no te puedo dar los 500 millones. ¿Qué cosa quieres lograr? Esto.
Ya, ¿cuánto me puedes dar? 100. No, es muy poco. No, siquiera 300. Bueno, 200. Ya, 250. Ya, hermano, 250. ¿No? Y ahí se terminó la negociación presupuestaria. Claro, después sigue todo un protocolo y 200 cuadritos que tiene que llenar el analista con el otro analista, que se juntan, vienen las cartas, van las cartas, pero la decisión se tomó en un almuerzo. Y más o menos así, digamos. ¿No? ¿Qué vas a lograr con eso? No sé. La verdad, a mí tampoco me interesa. ¿No? Entonces, esas son las cosas que empiezan a cambiar. Porque, digamos, yo soy la autoridad fiscal, ¿no? Mi preocupación es controlar el déficit, que no se dispare la inflación, sanear bien las cuentas, etc. Si hay un problema de que los niños no aprenden, ese no es mi problema. Es el problema del de educación. O sea, si la tasa de... si hay un problema en los canales de riego, o sea, el presidente no me va a llamar a mí, ni la población me va a llamar a mí, ni la población va a llamarme a mí. Se lo va a llamar primero a él. Y lo que él va a decir es, entre otras cosas, va a decir que yo nunca le di los recursos para hacer eso, ¿no? Y entonces yo le voy a decir, no, sí te los he dado, mira, acá está. ¿Cuánto es tu presupuesto? Todos los años se ha incrementado tu presupuesto en 10, 15%, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto de acuerdo para qué era la plata, ¿no? Entonces, este tema de la plurianualidad de los resultados es una enorme transformación institucional en las relaciones de coordinación, de poder y de toma de decisiones, ¿no? Y esto, digamos, una parte. Yo creo que una de las razones, ¿no?, por las cuales antes y ahora todavía los ERP o los GRP no funcionan en nuestros sistemas así, es porque un GRP o un ERP, digamos, de clase mundial, tiene en sí mismos las mejores prácticas y los mejores procesos. Lo que pasa es que en nuestros países, en nuestra realidad poco institucionalizada, nosotros no tenemos esos procesos, tenemos otros, ¿no? Y entonces es por eso de que no se puede parametrizar el núcleo de un ERP. Yo puedo parametrizar lo accesorio, ¿no? Como bien les decía Gerardo, el hecho, estas particularidades que tienen todos, ¿ok?, es lo que hace muchas veces imposible implementar un ERP. Pero la pregunta no es esa. La pregunta relevante es, ¿esas particularidades debieran existir? Y en muchos casos la respuesta es no. Pero políticamente son imposibles de resolver. Están en una ley, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y luego, entonces, este programa estratégico, iniciativa estratégica, se transforma en la unidad básica de gerencia y control de resultados. Entonces, ahí sí yo puedo empezar a medir y a seguir, a darle trazabilidad al gasto. Pero no solamente en la parte financiera, también en la parte física, ¿no? Porque como bien decía Abelardo, yo formulo, si voy a hacer un presupuesto plurianual, es para varios años, perfecto. Pero si es por resultados, yo tengo que formular teniendo información de los insumos, los procesos, los productos y también de los resultados. Y entonces en la formulación yo no solamente hago una proyección de plata, hago una proyección de meta a nivel de insumo, de del otro y del otro. ¿Por qué razón? Porque un presupuesto por resultados integra la planificación operativa al proceso presupuestario. O sea, no es solamente que voy a estar preocupado de cuánto se reduce el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, porque esa es la forma como se mide el resultado de mejora del nivel de seguridad ciudadana. Ese es el indicador internacional, ¿no? Es por eso que en Perú el tema de la seguridad ciudadana es el principal problema en la capital. Pero tú miras los números y después de Chile, después de Santiago y después de Costa Rica y después de Montevideo estamos nosotros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque obviamente en el Perú, en Lima, te roban, te hurtan, te violan, te golpean, pero no te matan. Entonces, como no te matan, ese indicador no se mueve, ¿no? Entonces, todas esas discusiones que parecen risibles, ¿sí?, son las que tienen lugar cuando uno empieza a pensar de esta otra manera. Y aquí, tratando de simplificar, digamos, me he atrevido a tratar de establecer un procedimiento general en 12 pasos para poder formular una iniciativa de esta naturaleza, ¿no?
Es casi como la síntesis de lo que hemos conversado. Lo primero, hay que determinar el problema público general y específico. Esto está hecho para la resolución de problemas específicos. O sea, no se puede hacer un programa para superar la pobreza, no. Porque eso es otro nivel, es un problemón. Eso no es un problema, es un problemón. Entonces, estos instrumentos, y desde la lógica presupuestaria, no puede resolver problemones, ¿sí? Problemitas, que estén adecuadamente focalizados con una población beneficiada, etcétera, etcétera, que se puedan entender, ¿no? Luego, hay que compatibilizar, sobre todo a nivel de las instituciones. Porque una vez que yo analizo el problema, de repente me doy cuenta que el que está capacitado, de acuerdo a sus mandatos institucionales para resolver, no soy yo, sino es Abelardo. Entonces eso quiere decir que los recursos empiezan a fluir de mi presupuesto al de él. Caracterizar cuantitativamente el problema, entendiéndolo a partir de un análisis de causas-efectos sobre la base de un modelo conceptual que permite explicar la situación del problema a la realidad local. Definir uno o pocos indicadores de efecto que representen el problema, poner su línea de base, etc. Es decir, es un análisis. La parte del reflejo presupuestario viene al final y no es lo más importante, ¿no? Establecer la propuesta inicial de cuál sería la situación deseada, a partir del modelo conceptual y los análisis de causalidad, explorar las iniciativas de solución, seleccionar una, identificar cuál va a ser el equipo, con qué actores vas a jugar y tipificar la solución sobre la base de la determinación de productos que cada actor generará articuladamente bajo la coordinación de la institución líder, ¿no? Luego, analizas todo esto información y la sintetizas en un sistema, en una matriz lógica, digamos, porque además eso también es un problema. Normalmente en las direcciones de presupuesto, ¿no? O en los ministerios de finanzas, si sabemos de algo, es de finanzas. No sabemos de educación, de salud, no sabemos de los negocios, ¿no? O sea, es una paradoja, digamos, ¿no? O sea, la Constitución te asigna la responsabilidad de asignar la plata. Obviamente lo decide al final la autoridad política, el Congreso, etcétera, pero técnicamente tú asignas los recursos. Oye, pero tú asignas los recursos sin saber, hermano. Porque, o sea, ¿cómo voy a saber cuánto necesita el sistema de justicia si no sé? O sea, si la verdad es que ni siquiera la Constitución la he leído bien. O sea, no sé cómo funciona un despacho judicial, no sé cuántos jueces hay, no sé cuánto producen, no sé cómo se puede medir la celeridad. No sé nada. Sin embargo, a la hora de hacer el presupuesto, llega la fecha y el presupuesto se hace, ¿no? Entonces, esta lógica de compatibilizar la demanda con la oferta de recursos a través de un proceso de negociación se empieza a tener mucho mayor sentido cuando generan esas matrices lógicas. Porque con una matriz lógica bien hecha, yo no necesito saber de educación. Ahí está todo lo que se quiere hacer y lo entiendo. Entonces parece mentira, pero eso se convierte casi en un nuevo lenguaje de articulación entre los procesos de planificación, presupuestación y también de gestión. Luego, compatibilizas la oferta con la demanda, ajustas todo y haces una programación física y financiera plurianual, y si tienes un presupuesto plurianual como el que ustedes me han comentado, pues caerá a pelo, ¿no? Y si no, tendrás que generar un instrumento de programación plurianual, ¿no? Por ejemplo, en Perú, nosotros nunca vamos a tener presupuesto plurianual legalmente, ¿no? Porque para hacer eso habría que cambiar la Constitución, y eso está difícil, muy difícil, ¿no? Pero no se necesita tener un presupuesto plurianual legal. Lo que se necesita es un instrumento de programación plurianual que sea creíble por todos los actores, ¿no? No importa que no sea una ley. Siempre los presupuestos ley son del año, ¿no? Y finalmente, pues, generas todos los reportes para los procesos de rendición de cuentas. En síntesis, ¿no? A pesar de que solamente hemos hablado de la formulación, ¿no? Claramente se requiere una enorme voluntad política y apoyo de la alta dirección, competencias suficientes, o sea, conocer las metodologías de programación plurianual y resultados, habilidades, o sea, la gente tiene que tener habilidades, capacidades analíticas, investigativas para poder comprender los problemas e informar a la autoridad política, ¿no? O sea, no estamos pensando de que el ministro se lea los papers y hay que leerse 50 papers, no, pero luego de hacer todo ese análisis tiene que llegar una ayuda a memoria de 2 hojas diciendo, señor, hay que ir por acá. Y hay un tema de aptitudes muy importante, o sea, acá hay un cambio de paradigma no menor. Sin embargo, a pesar de tener 1 y 2, o sea, a pesar de querer y a pesar de ser capaz de hacer, no se puede hacer sin datos.
Y una de las principales falencias en muchos de nuestros países es que no hay datos, ¿no? Datos hay un montón, sí, pero los datos que generan información, que es la que queremos, no hay, ¿no? Y es por eso que todos estos esfuerzos, como les va a contar Víctor, el tema de costeo es un dato fundamental que muchos de nuestros países no tienen, ¿no? Claro, ahí hay una discusión, ¿no? O sea, yo para el proceso presupuestario no necesito exactamente una contabilidad de costos que mida hasta cuántos kilowatts hora se están gastando en la aplicación de este programa, porque presupuestariamente yo no tomo decisiones a este nivel, yo tomo decisiones a este nivel. Sin embargo, sí es importante que exista toda esa información, porque no solamente va a permitir tomar mejores decisiones presupuestarias, sino también mejores decisiones que no tienen que ver necesariamente con el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, tomar la decisión de cerrar un servicio porque esos bienes y servicios lo puede producir el sector privado y que lo puede hacer más eficientemente. Entonces, abundante información cuantitativa y cualitativa. Sin datos no se puede avanzar. Y no se trata solamente de datos duros. También la información cualitativa es muy importante para comprender por qué pasan las cosas. Y finalmente, la perseverancia. Es un proceso sumamente largo, complejo, demora más que hacer un CIAF, demora como el doble, digamos. Estamos hablando casi 2 periodos gubernamentales, estamos hablando de 6, 8 años, ¿no? Y es por eso que es conveniente empezar relativamente pronto, ¿no? O sea, como nos demoramos mucho, hay que empezar lo más temprano posible y avanzando progresivamente, ¿no? O sea, a mí me gustan estos procesos de implementación gradual, sin prisa, pero sin pausa, que va dando espacio y tiempo para que se vayan generando las capacidades y técnicas institucionales para poder soportar estos nuevos procesos de trabajo. Muchísimas gracias. Una pregunta. En este concepto de formulación, el área de gobierno que debería pensar o piensa hacia dónde va un Estado, una ciudad en 5, 10, 15 años, ¿qué grado de participación tiene en este proceso? Muy buena pregunta. Yo creo que debe tener un grado de participación fundamental. Pero, ¿en qué sentido? Al principio. O sea, no es el sistema presupuestario, digámoslo así, el que debería definir qué iniciativas o qué programas estratégicos construyo. Porque ese es el instrumento. La primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas que quiero realmente resolver? Para poder analizar cómo los resolvemos, cuándo los resolvemos, a qué costo y de dónde vamos a sacar el dinero. Y cómo vamos a organizar el despliegue operacional. Entonces, esa primera pregunta le corresponde justamente a esa área, al área de planificación. Es por eso que ahí en el detalle ustedes van a poder apreciar, no se trata, y eso es una experiencia que tuvimos en Perú, dijimos, vamos a hacerlo así, nos demoramos hace como 3 años, habíamos hecho 4. Entonces las autoridades políticas dijeron, no, 4, ¿cuánto va dando el presupuesto? 15%, no quiero llegar a 100. Pero si en 4 años hemos hecho el 15%, perdón, el 5%, entonces me voy a demorar 20, ¿no? Entonces que dijeron, no, mira, centralización normativa, descentralización operativa. Mira, en un año todas las instituciones, oiga, empiecen a trabajar en estas nuevas metodologías, empiecen a hacer su programa estratégico. Y empezaron a salir un montón de programas con un montón de esfuerzo que al final venía y decía, oye, ¿sabe qué? Para hacer esto y resolver este problema necesito 50 millones de dólares, pero mi presupuesto original es de 5, ¿no? Entonces lo miraba y decía, sí, pero, oye, ¿y quién te ha dicho que este problema le interesa al presidente? ¿No? Porque no tengo para darte. Entonces, el tema yo creo que la pregunta de nuestro colega es muy pertinente, ¿no? La definición de los problemas que deben ser resueltos o tratados de ser resueltos bajo este enfoque tienen que ser definidos en la esfera de la planificación. Luego de hacer esto, nos daremos cuenta de que este problema, para resolverlo en 4 años, necesitamos el triple de presupuesto que no tenemos. Entonces vendrá la decisión, ¿hacemos otro? O este mismo, que es muy importante, pero no se resolverá en 4 años, se resolverá en 8. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo voy a seguir monotemático.
Te voy a preguntar, Nelson, algo que después también le voy a preguntar a Víctor. En presupuesto por programa medimos la producción física, ¿sí? Ahora, costos también tiene que medir las unidades producidas. Por supuesto. Debemos consensuar, compatibilizar, conciliar de alguna forma ambas mediciones, porque ambas están tratando sobre lo mismo, o sea, las unidades de servicio público producidas, ¿no? Claro que sí. O sea, en estricto rigor, tú no deberías poder tener plenamente un presupuesto por programas si no tienes una metodología de costeo que subyace a esa programación, ¿no? Pero ahí viene lo que justamente les estaba diciendo, ¿no? O sea, me imagino que, al igual que todos los países de la región, ustedes en su presupuesto no tienen partidas de depreciación, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos cálculo ya. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, en la mayor parte de los países de la región no hay partidas para depreciar, que es un costo natural, es un costo inevitable en el sector privado. Una contabilidad de costos tiene que dar cuenta de eso. Pero si yo no tengo partidas para depreciación, ¿no? ¿De qué me sirve que todo el mundo me diga cuánto va a depreciar? ¿No? O sea, es por eso de que, y seguramente vamos a tener la oportunidad de conversarlo cuando Víctor haga su magnífica exposición, desde la perspectiva presupuestaria, hay ciertas preocupaciones que se resuelven con una, digamos, contabilidad de costos básica. No necesitamos, desde la perspectiva presupuestaria, llegar hasta el último nivel de detalle. O sea, yo he visto, por ejemplo, incluso también en Perú hemos tenido enormes... O sea, yo prefiero estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado, ¿no? Porque llegamos a un nivel de sofisticación enorme, ¿no? Cuando en realidad eso sirve para, digamos, para hacer un buen paper, para hacer una buena exposición, pero desde la perspectiva del proceso de toma de decisiones de la política pública no aporta mucho, ¿no? Ahora, no quiere decir de que no aporte nada en ningún caso, no aporta mucho por el sistema presupuestario. O sea, he visto experiencias en donde que hay un enorme esfuerzo por ejemplo, identificar claramente los drivers de los costos indirectos, de los costos fijos, y entonces llegamos al extremo de saber, mira, cuánto cuesta cada kilowatt hora de una escuela en un colegio rural, ¿no? O cuánto cuesta el metro cuadrado de alquiler que pagan las oficinas de este programa. Ya, ¿es importante tener ese dato? Sí, seguramente. Pero para el proceso presupuestario a nivel del órgano rector, no. Yo no hago nada con eso, ¿no? O sea, estoy más preocupado porque que me digan qué pasa con los costos directos, digamos, ¿no? O sea, qué pasa con los gastos presupuestarios que están relacionados a esa producción pública, porque eso es lo que decidimos, ¿no? O sea, eso es algo que hay que tenerlo presente. En otras palabras, necesitamos, por decirlo de alguna manera, para el proceso presupuestario, necesitamos no quedarnos en el prorrateo, ¿no? Porque dice, mira, ¿cuánto cuesta un alumno en la educación primaria? Ya, ¿cuánto gasta en el programa de educación primaria? Todo ese gasto. ¿Cuántos alumnos hay? Tanto, ya está el costo ya. Yo ya también así ya tengo costeo ya, ¿no? Y eso se puede hacer, pero ese es como digamos el primer piso. No podemos quedarnos en el primer piso, ¿no? Pero tampoco necesitamos llegar a una contabilidad de costos plena, ¿no? Con ser capaz de identificar los elementos fundamentales de la función de producción, que es, digamos, este tema del presupuesto por programa, y generar la dual de eso, porque una función de producción tiene una función de costos asociada, ¿no? Ya con eso sería un salto sustantivamente importante para la mejora de la eficiencia asignativa, pero también para la mejora de la eficiencia operativa. Quizá a nivel de la eficiencia operativa, que como bien decía Gerardo en su presentación, es un esfuerzo más en una dimensión microeconómica que normalmente no se ve en el proceso presupuestario del órgano rector, ¿no? Sí sería muy importante llegar a una contabilidad de costos detallada. Pero para tomar las grandes decisiones de cómo se asigne y cómo se ejecute el presupuesto, o sea, con quedarnos en el medio ya sería un enorme avance.
Bueno, despedimos con un aplauso a Nelson Yaque, que agradecemos.